El sufrimiento es una realidad que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Ya sea a través de la pérdida, la enfermedad, el conflicto o cualquier otra forma de dolor, es inevitable que atravesemos por momentos difíciles que desafían nuestro bienestar emocional, físico y espiritual. Este sufrimiento, aunque difícil de entender y aceptar, es una parte intrínseca de la experiencia humana. Sin embargo, más allá del dolor y la angustia que conlleva, surge una pregunta que ha intrigado a muchos a lo largo de la historia. ¿Es el sufrimiento una prueba de nuestra fe? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? En las Escrituras, encontramos una sabiduría profunda que nos invita a ver el sufrimiento no solo como una carga, sino como una oportunidad para probar y fortalecer nuestra fe. La Biblia no niega la realidad del sufrimiento, pero nos ofrece una perspectiva diferente, una que transforma el dolor en una herramienta de crecimiento espiritual. Nos enseña que, aunque el sufrimiento es inevitable, nuestra respuesta a él puede determinar nuestro crecimiento en la fe. Santiago 1, 2-3 dice: «Consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia». Esta enseñanza es poderosa y contraintuitiva, ya que nos llama a encontrar gozo en medio de las pruebas, viendo en ellas la oportunidad de desarrollar una virtud tan esencial como la paciencia. Este pasaje de Santiago nos lleva a reflexionar sobre el verdadero propósito del sufrimiento en nuestras vidas. En primer lugar, es importante entender que el sufrimiento, según la perspectiva bíblica, no es un castigo ni una señal de la ausencia de Dios. Más bien, es un medio a través del cual Dios puede obrar en nosotros, moldeándonos y purificándonos como el oro en el fuego. En la fragua de las pruebas, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades y nuestros pecados son expuestos, y es a través de este proceso doloroso que podemos ser refinados y fortalecidos en nuestra fe. Las pruebas y el sufrimiento también nos confrontan con nuestra propia fragilidad y nuestra necesidad de depender completamente de Dios. Cuando todo en nuestra vida parece desmoronarse, nos damos cuenta de que nuestras propias fuerzas no son suficientes. Es en esos momentos de desesperación y dolor que nos volvemos a Dios en busca de consuelo y fortaleza. Y es precisamente en esa dependencia total de Dios donde nuestra fe es probada y fortalecida. Como un músculo que se fortalece bajo el peso de la resistencia, nuestra fe crece cuando enfrentamos el sufrimiento con la confianza de que Dios está con nosotros y de que su gracia es suficiente para sostenernos. El sufrimiento también nos enseña sobre la paciencia, una virtud que es crucial en nuestra vida espiritual. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la habilidad de soportar las dificultades con una actitud de esperanza y confianza en Dios. La paciencia es el fruto de una fe que ha sido probada y que ha aprendido a esperar en el tiempo perfecto de Dios. A través del sufrimiento, aprendemos a confiar en que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo claramente en el momento. Es importante destacar que el sufrimiento no solo fortalece nuestra fe a nivel individual, sino que también tiene un impacto en nuestras relaciones con los demás. Cuando experimentamos el dolor, nos volvemos más compasivos y empáticos hacia el sufrimiento de otros. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas, y esto nos une más profundamente a la comunidad de fe. Compartir nuestras experiencias de sufrimiento y consuelo con otros nos permite edificar mutuamente nuestras vidas y encontrar apoyo en la comunidad cristiana. Además, el sufrimiento nos invita a reflexionar sobre la temporalidad de nuestras vidas y la eternidad que nos espera. Las pruebas y las dificultades nos recuerdan que este mundo es pasajero y que nuestra verdadera esperanza está en la vida eterna con Dios. Al enfrentar el sufrimiento con fe, somos impulsados a enfocarnos en las cosas que realmente importan y a vivir nuestras vidas con un propósito más elevado. Una de las formas prácticas de enfrentar el sufrimiento con fe es a través de la oración. La oración nos conecta con Dios, nos da fuerza para soportar y nos llena de esperanza. En medio del sufrimiento, la oración es una fuente de consuelo y paz. Nos recuerda que no estamos solos y que Dios escucha nuestras súplicas. Al orar, no solo encontramos alivio para nuestro dolor, sino que también permitimos que Dios nos hable y nos guíe a través de nuestras pruebas. Otro aspecto fundamental es buscar consuelo y fortaleza en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas y enseñanzas que nos alientan en tiempos de sufrimiento.
Al meditar en las Escrituras, encontramos el consuelo y la sabiduría necesarios para enfrentar nuestras pruebas con una actitud de fe y esperanza. Las historias de hombres y mujeres de fe que enfrentaron grandes dificultades nos inspiran y nos enseñan que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier prueba. También es esencial compartir nuestras luchas con la comunidad de fe. En la Iglesia, encontramos un espacio seguro donde podemos ser vulnerables y honestos sobre nuestras dificultades. Al compartir nuestras cargas con otros creyentes, encontramos apoyo y ánimo, y también nos convertimos en un instrumento de aliento para otros que están pasando por situaciones similares. La comunidad de fe nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestras luchas y que juntos podemos caminar en la fe, incluso en medio del sufrimiento. Además, es importante recordar que Dios está con nosotros en cada momento, incluso en los más oscuros. Aunque a veces podamos sentirnos abandonados o que nuestras oraciones no son respondidas, la verdad es que Dios nunca nos deja. Él está presente en nuestro dolor, ofreciéndonos su consuelo y su amor incondicional. Esta certeza de la presencia constante de Dios es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. En este contexto, debemos aprender a ver el sufrimiento no como un obstáculo insuperable, sino como parte del proceso de crecimiento espiritual. El sufrimiento nos ayuda a desarrollar una fe madura y una relación más profunda con Dios. Nos enseña a depender de Él y a confiar en su bondad, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado final es una fe más fuerte y un carácter más refinado. Finalmente, debemos mantener la esperanza en las promesas de Dios. La Biblia nos asegura que el sufrimiento no durará para siempre y que Dios tiene un propósito para cada prueba que enfrentamos. Romanos 8 y 18 nos recuerda que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta promesa nos da la esperanza de que, aunque el sufrimiento es real y doloroso, no es el fin de la historia. Dios está obrando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria, y un día veremos el fruto de nuestra perseverancia. Al concluir esta reflexión, es vital recordar que el sufrimiento, aunque doloroso, es una oportunidad para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. No es fácil enfrentar las pruebas, pero cuando lo hacemos con una actitud de confianza y esperanza, descubrimos que Dios está con nosotros en cada paso del camino.